Todo comienza en el inframundo, donde alguien termina preguntándole a una chica que se encontraba detrás de las puertas del inframundo que quién estaba allí. Esta se presenta como la Hada Púrpura, diciendo que era una de las 7 hadas, y la misma tenía algunos asuntos que tratar en el inframundo y aquella persona debía abrirle la puerta. Un chico sale de aquella puerta diciendo que estaba encantado de conocerlo, que había escuchado el nombre de aquella Hada Púrpura. Este dice que era una belleza sin duda, pero él mismo termina estirando la mano. La chica le preguntaba al protagonista, aquel chico sí, es nuestro protagonista, preguntando qué quería, por lo que haciéndole el gesto de la mano, ya saben como cualquier policía, oye, literalmente no todos, sino en Latinoamérica cobrando el peaje. La chica pregunta que qué peaje, que nunca había escuchado hablar de eso, que quién era este chico, y este se presenta como Shang Mu-ji, un estudiante de la Universidad de Youkui especializado en juegos deportivos, además el portero a medio tiempo del inframundo. La chica pregunta que qué era lo eSport, literalmente que qué significaba, pero el prota le dice que deberían aprender a jugar bien. Después de que el protagonista le dice que son videojuegos, la chica pregunta que de qué se trata, pero le dice al prota que no le importa lo que sea, que no pagaría que el peaje, que tenía asuntos serios en el inframundo, por lo que le grita al protagonista que se vaya de su camino. El protagonista le preguntaba a la misma que qué pasa si no lo hacía, por lo que la misma termina lanzando un ataque al protagonista diciendo que no sería amable con él. El protagonista cae de rodillas. Inmediatamente le rogaba a aquella Hada Púrpura que le escuche, diciendo que tenía sus razones. Llorando, este comenta que es un hombre ordinario, pero fue forzado a ser el guardián de ese lugar, diciéndole a la Hada Púrpura que esta es una diosa y no podía detenerle. Sin embargo, su supervivencia es de eso, diciendo que de seguro sería castigado si no cobra el peaje. La chica pregunta que cómo podía hacer eso, pero el protagonista simplemente le rogaba, diciendo que debía mostrar un poco de piedad, diciendo que la mujer más hermosa de todo el mundo, incluso la mujer más hermosa que todos sus sueños. La chica parecía estar halagada con las palabras de nuestro protagonista, debido a que le recordaba a un hombre que ésta tenía, la cual le decía que esta literalmente era la diosa más hermosa a sus ojos. Esta, recordando a su hombre, terminó abrazando al protagonista, pegándolo en su personalidad, dejándolo un poco atónito por la situación. Al mismo tiempo, la misma le pedía disculpas, diciendo que solamente le recordó a su esposo, pero para el protagonista todo esto estaba bien debido a que tenía un buen panorama. Inmediatamente, la misma terminó sacando una poción secreta, diciendo que solamente es un poco y haría que cualquier chica esté loca por el protagonista y ni los dioses se pueden resistir, diciendo que había 2 colores en aquella poción y tenían un poder diferente, que el protagonista debía tomarlo como el peaje. El protagonista la tomó bastante alegre, y abriendo la puerta le decía a la Hada Púrpura que podía pasar y era bienvenida al inframundo. Mientras esta pasaba, el protagonista simplemente le miraba a la espalda, bastante feliz por aquella poción secreta, diciendo que sonaba bien y podía intentarlo con la chica de sus sueños, diciendo que estuvo bien y casi se la cree él mismo de aquella actuación que hizo frente a la chica. Este decía que aquel castigo de ser el portero del inframundo era fantástico, y este nos cuenta que Shang Mu-ji, el portero del inframundo, dice que es un genio, pero literalmente quedó congelado de miedo cuando recibió el castigo del rey del inframundo. Nos cuentan que este es Mu-ji, un estudiante universitario común, pero su loca experiencia comenzó en un lugar de extraño. Este parecía haber llegado a la ciudad fantasma, donde alguien termina diciendo que aquel lugar turístico pronto estaría cerrado y no había visita al protagonista. Se trataba del guardia de seguridad, el cual le pregunta al prota que por qué alguien querría visitar un lugar turístico tan cutre. Aquel guardia de seguridad odiaba el horario nocturno, pero el protagonista le pedía disculpas diciendo que estaba en ese lugar para solicitarle el trabajo de guardia nocturno, que se seguía abierto aquel puesto. Inmediatamente aquel guardia termina diciéndole al protagonista que era genial que fuese por aquel trabajo, que necesitaban exactamente una persona como el protagonista y era bienvenido. Pasó el tiempo y el protagonista había conseguido aquel trabajo, diciendo que le quedaba bastante bien el uniforme, diciendo que aunque el guardia anterior se refería a un cumplido, no se sentía muy feliz por lo que dijo. Tiempo más tarde, anteriormente, el protagonista le decía a aquel guardia de seguridad que cree que hay algunos requisitos en el contrato, que si este estaba seguro de que no había problema, que parece que todo pasó demasiado rápido. Pero acá el guardia sin más le dio el trabajo, diciendo el prota que tenía una cita en la noche y el protagonista estaría a cargo en esa noche en aquella ciudad fantasma. Este le decía al prota que se relajase, que ya le había dicho todo y era simple y ya era tarde y debía marcharse, debido a que él mismo no quería seguir en ese lugar, diciéndole al prota que habría algunas cosas que le asustarían por la noche. Y antes de terminar de decir lo que quería decir, sin más se fue, pero el protagonista mientras este marchaba le preguntaba qué quería decir, cuya cosa que el guardia termina volteando diciéndole al protagonista que le gustaría verlo vivo al día siguiente. El protagonista, bastante asustado con esto, pregunta que si podría renunciar
negociar, pero aquel guardia simplemente se ríe de él diciendo que estaba bromeando y no es divertido. Este termina marchándose diciéndole al prota que se verían al siguiente día a las 6 de la mañana. Por lo que el protagonista, haciendo su ronda, termina diciendo que no entendía su broma, que no era nada divertido y se asustó demasiado, por lo que aquel guardia le pareció un poco infantil. Mientras hacía su ronda, el protagonista se le apaga la linterna. Este se preguntaba que por qué la misma no funcionaba, sin embargo decía que la misma era de mala calidad. Detrás de él termina apareciendo una pequeña llama. Este se pregunta que si en realidad había escuchado algo, preguntando qué era aquel ruido. Al voltear termina percatándose de aquella llama. Se trataba de una cabeza de un niño, el cual le decía que por fin lo tenía, asustando así al protagonista, el cual pensaba que se trataba de un fantasma, pero después se trataba de un pequeño niño el cual andaba rondando por allí. Aquel niño le decía al protagonista que le había asustado mucho, sin embargo el protagonista lo miraba un poco entusiasta, preguntándose qué hacía un niño en ese lugar. Este le gritaba que era demasiado tarde y este simplemente estaba vagando por allí con un encendedor, diciendo que se fuese a su casa o lo patearía el trasero. Y un rato después el protagonista decía que era bastante extraño que de dónde había salido aquel niño a medianoche. El protagonista se percata de una enorme llamarada, diciendo que la puerta de la ciudad se estaba incendiando y debió ser el niño con el encendedor, que era su primer día de trabajo y la antigua ciudad iba a estar en ruina en la noche. Este miraba a todas partes preguntando que dónde estaba el agua o el extintor, por lo que inmediatamente se le ocurre que solamente había una solución. Y sin más se bajó los pantalones para comenzar a hacer sus necesidades en aquella llama. El fuego terminó apagándose, diciendo el protagonista que era un genio, que no esperaba que su orine fuese tan literalmente útil, le dio el mejor uso del mundo. Momentos después, aquella puerta parecía estar abriéndose, preguntándose el protagonista que si había un incendio dentro de aquella ciudad fantasma, diciendo que parecía estar extendiéndose bastante rápido el fuego. Y abriendo las puertas decía que tenía que detenerlo, que era su noche de trabajo y si alguna antigüedad se quema esta noche literalmente nunca podría pagarla, debido a que estaba sin dinero. El protagonista logró abrir aquella puerta quedando un poco asombrado debido a que aquella puerta parecía llevar a otro mundo, preguntándose que dónde se encontraba. Este lograba ver antiguos edificios preguntándose que si acaba de tener un viaje en el tiempo, pero cuando estuvo a punto de cerrar la puerta decía que a medianoche es espeluznante literalmente todo, que era mejor si se iba. Pero antes de cerrar este decía que si eso era viajar en el tiempo, se preguntaba que si acaso estaba en la antigüedad o en alguna tierra mágica. Este sabía que todo en aquel lugar era antiguo, diciendo que sería muy rico si tomaba algunas cosas, preguntándose que qué debería llevarse primero, pero la puerta parecía estar cerrándose con el protagonista dentro. Este parece estar alertado al darse cuenta de que la puerta se le estaba cerrando detrás. Corriendo este decía que aquella puerta se estaba cerrando y una vez que la misma se cierre nunca podría regresar. Este terminó llegando por poco a la puerta diciendo que era una lástima debido a que ni siquiera obtuvo una antigüedad, cuando inmediatamente se percata de algo. Se trataba del tocador de la puerta, parecía ser de oro. Este inmediatamente lo arrancó diciendo que se llevaría eso de vuelta, y finalmente aquellas puertas del inframundo terminaron cerrándose. El protagonista parecía estar feliz por haber tomado aquel knock de oro, preguntándose que qué había sucedido en la tierra. Sin embargo, poco esto le importó diciendo que tenía una antigüedad y ahora sería rico. Pero por otra parte, el rey del inframundo decía que el protagonista era un descarado ladrón despreciable. Este decía que el protagonista cómo logró atreverse a dañar la puerta del inframundo. El protagonista tiempo después parecía haber vendido aquella aldaba, pensando que parecía ser una reliquia bastante valiosa debido a que ganó mucho dinero con la misma. Este decía que al fin encontró la primera fortuna de su vida y sería rico. El protagonista inmediatamente fue con chicas de seguro o buenos servicios sociales, apostando mucho dinero a esto, como cualquiera, pero ya saben, Censura-chan haciendo de las suyas. Aquella chica le decía al protagonista que sus servicios eran baratos y siempre y cuando este pierda la vida, podría hacerle lo que quiera. El protagonista decía que no perdería su vida, decía que solamente tenía dinero. Pero inmediatamente aquella chica se transformó en el rey del inframundo, diciendo que el protagonista había cometido un pecado imperdonable y que como se atreve a romper la puerta del inframundo, pregunta. Pero inmediatamente el protagonista terminó despertando debido a que todo aquello fue simplemente un sueño. Este pensaba que simplemente se trataba de una pesadilla, pensando que aún tenía aquel tocador de la puerta, diciendo que lo del día anterior el trabajo literalmente había sucedido. Este termina diciendo que iba a cambiarlo por dinero, y mientras caminaba se preguntaba que qué sucedía si encuentran la antigüedad e informan, por lo que mirando un puesto dice que solamente debía ir al mismo y confirmar si era valioso, la aldaba y seguro se vendería. Mientras el protagonista
protagonista se acercaba, el anciano del puesto le preguntaba al prota que si quería venderle algo, que no importaba si era extraño, que podrían llegar a un acuerdo, pero el prota dice que le deje, que tenía algo para mostrarle, mostrando a que Yaldaba decía que lo había encontrado tirado, pero al viejo al mirar queda demasiado sorprendido, diciéndole de manera atemorizante al protagonista que le deje ver aquello de cerca. El protagonista termina dándose cuenta de que este estaba sorprendido, diciendo que se ve que no era sospechoso y era claro que no intentaba engañarle. Por otra parte, al viejo le salía espuma de la boca y simplemente al tocar aquel Yaldaba terminó perdiendo la vida. Con esto el protagonista quedó demasiado impactado preguntando que qué le sucedía a aquel señor, pero sin más el prota se marchó dejando a aquel señor tirado en el piso diciendo que no esperaba eso, que tendría que ir con alguien más. Este terminó yendo con otro tasador, el cual inmediatamente terminó desmayándose al igual que el anterior. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. El protagonista se preguntaba que si aquella Yaldaba había literalmente que si estaba maldita, pero el cuerpo del último tasador terminó metiéndosele un espíritu, el cual le decía al protagonista que solamente tenía una noche para devolverlo, o de lo contrario ya sabría lo que le sucedería. Con esto el protagonista comprueba que su sueño fue real y tenía que devolverla a Yaldaba rápido, que no quería perder la vida siendo un virgo. Al llegar al lugar donde la consiguió, se preguntaba que si acaso aquella misteriosa puerta de noche se había ido, pero al lugar termina llegando su superior preguntando que por qué puerta, diciendo que allí no había nada de eso, diciendo que aunque le alegra que el protagonista llegue entusiasmado al trabajo. Mirando a que Yaldaba, el protagonista se preguntaba qué tendría que ser ahora, ya que no encontraba aquella puerta y quería regresarlo, pero no podía hacerlo, preguntándose para sí mismo que qué iba a pasarle si no entregaba eso al anochecer. Pasaba el tiempo y al protagonista simplemente le quedaban 15 minutos para la hora acordada y todavía no veía aquella extraña puerta, preguntando que por qué la misma no aparecía, diciendo que obviamente la puerta estaba donde debería de, literalmente donde este señalaba, por lo que tomando a que Yaldaba decía que no le culpe por culpar, que se lo quede, diciendo que no podía encontrar la puerta de todos modos. El protagonista mirándola ahora pensaba que no quería que aquella Yaldaba le hiciera algo, por lo que era mejor seguir buscando la puerta. Pero mientras veía su teléfono, su cuerpo parecía estar desapareciendo. Este rogaba a los cielos diciendo que estaba muy equivocado, que no le hiciesen desaparecer, pero inmediatamente detrás del terminó apareciendo aquella puerta, haciendo bastante feliz al protagonista mientras desaparecía, después de colocar aquella Yaldaba donde la había robado. Decía que sus pies fueron restaurados y todo estaría bien. Y cuando tenía en mente volver, el rey del inframundo terminó deteniéndolo diciendo que debía quedarse quieto allí, que este fue el que robó la Yaldaba de la puerta del inframundo. Aquel tipo le decía al protagonista que robar estaba mal y aunque le extrañaba que el protagonista la regresase a tiempo, el que sabe que hizo las cosas malas puede cambiarlo. El protagonista miraba a aquel rey del inframundo diciendo que aquello debe ser un sueño, que no existen los fantasmas, preguntándole a este tipo que si era un hada. Pero él mismo le dice al prota que tenía curiosidad, que era un mortal, que cómo es que ingresó por la puerta del inframundo. El prota le decía que no lo sabía, que solamente había entrado, pero aquel tipo le gritaba que solamente los seres de luz pueden pasar por la misma debido a que el inframundo es un lugar muy oscuro, preguntándole al protagonista que quién le envió, diciéndole al prota que sea honesto, de lo contrario no dejaría que vuelva. El protagonista le cuenta que la vez que entró fue por la que la puerta se estaba incendiando y le terminó orinándole encima. Aquel rey del inframundo parecía estar atónito con esto, preguntándose que si fue porque le orinó que era la causa, diciendo que era una locura, pero no cree que el protagonista esté mintiendo, que de hecho se ve como un loco virgo. Aquel rey del inframundo le pregunta al protagonista que cómo se atrevió a insultarle orinando en su puerta, pero el protagonista simplemente comenzó a correr preguntando a aquel rey del inframundo que cómo se atreve a huir, y con sus poderes de ventisca terminó jalándolo hacia atrás, cerrando así la puerta. El protagonista encerrado decía que ya no podía escapar, pero el rey del inframundo le dice que deshonra es su lugar y como todavía tenía en mente escapar, diciendo que solamente podía castigarle como guardián de la puerta del inframundo.
El protagonista pregunta que cómo que encargarse de proteger la puerta, preguntando que por cuánto tiempo sería y que si acaso le iba a pagar o si habría contrato de por medio, diciendo que quería 5 seguros y una barra de oro. Sin embargo, aquel rey pregunta que cómo después de haberle intentado robar pide un plazo, diciéndole al protagonista que lo haría hasta que éste esté satisfecho que la vida y muerte del protagonista ahora estaban en sus manos. El rey del inframundo le daba un toque en el protagonista diciendo que habría varios dioses yendo y viniendo de la tierra y el trabajo del prota era verificar su identidad, diciendo que con aquel token o llave podría abrir la puerta y tomar el teléfono para poder verificar la identidad. El protagonista, tomando aquel teléfono y token, pregunta que si acaso el inframundo tenía ese tipo de tecnología. Pero después de un tiempo el protagonista estaba solín pensando que cómo podría hacer eso, que por qué sufriría tanto. Este dice que solamente quería ganar un poco de dinero para conquistar a la diosa y eso era todo, por el castigo fue sin trabajar sin salario. Después de un momento alguien terminó hablando detrás de la puerta preguntando que si había alguien que la abra, por lo que abriendo la puerta el prota pregunta que quién era. Él mismo se presenta como un dios pobre diciendo que iba para el inframundo para que literalmente resolver sus problemas, por el que el prota pregunta que cómo que un dios pobre, que si eso era posible. El protagonista le tomaba una foto diciendo que debía dejarle comprobar la identidad de él mismo. Parece ser que el dios pobre realmente era pobre por miren la parte de atrás del mismo. Un momento después la identidad de este dios pobre fue confirmada, por lo que el prota dice que un dios que el mundo mismo desprecia, también llamado pobreza, sin embargo ha salvado a varias personas. El prota pensaba que por desgracia es una deidad muy extraña y tanto como aburrida, diciéndole al mismo que podría entrar. Este decía que si la próxima vez aparece un dios feroz que qué debería hacer, diciendo que sin duda ese trabajo era un castigo, pero que el dios pobre termina diciéndole al protagonista que tenía, diciendo que entendía las reglas, estirando su mano parece ser iba a pagar el peaje sin el protagonista siquiera decirle nada. El protagonista al tomar aquel peaje terminándose cuenta que era un ala de pollo y de paso mordida, preguntándole a aquel dios pobre que creía que era eso. Este termina pidiendo disculpas diciendo que era todo lo que tenía, pero el protagonista al escuchar que este quería pagar un peaje le dice que la puerta del inframundo no le ha dejado entrar, diciendo que vio que el protagonista era nuevo y quiso aprovechar, preguntándole al prota que cuánto quería, diciendo que se lo compensaría en el futuro, por lo que el protagonista inmediatamente se le ocurrió una magnífica idea, pensando que pensar que podría cobrar un peaje, ese trabajo no sería en vano, diciendo que fue un gran ingenuo y ese trabajo era asombroso. Al día siguiente el protagonista decía que tenía 7 bellezas para probar la poción que le dio el hada violeta. Y así es como llegamos a la actualidad del principio de este resumen, diciendo que sería ese día el día que conseguiría su diosa. Mientras el prota caminaba se percata de que una chica estaba siendo intimidada por 2 hombres. Estos chicos le decían a la chica que su hermano ya le había preguntado varias veces que la chica debía responder que se cree esta para ignorarles, preguntando que si acaso no estaba avergonzada. Pero el prota mirando esto se preguntaba que a quién le estarán gritando. Mirando a la chica se preguntaba que si no era ella la flor fría de su escuela llamada Shang Li Shu. El prota decía que aunque ella es la más hermosa de su escuela no era su tipo, diciendo que la diosa es la más hermosa ante sus ojos y no le interesan los chismes y mejor se tenía que marchar. Uno de los chicos terminó llamando al protagonista diciendo que el tipo que estaba comiendo ese bollo debía largarse en ese momento. Esto para nada le gustó al protagonista. Aquellos chicos parecían tener malas intenciones con la chica, diciendo uno de ellos que una mujer que es en general fría hace que la paciencia de la gente que trata de conquistarla explote. Inmediatamente cuando estos tenían en mente hacer algo malo, el protagonista lanzó un bollo el cual terminó pegando en la cara de uno de estos chicos y cayó en la mano del otro, diciendo esto que aquel mismo seguía súper caliente y estaba relleno de frijol. El protagonista le dice a estos chicos que no le dejan tener el control, diciendo que entonces lo tomaría, preguntando que si querían comer bollos de frijoles amargos en ese lugar, diciendo que era un guardia que si acaso buscaban la muerte y no había problema con eso. La chica parecía estar impresionada, pero mientras el protagonista se burlaba de estos chicos, literalmente recibió un fuerte golpe en la quijada. Aquellos chicos le decían al protagonista que era una basura, pensando el prota que al parecer presumió demasiado. Momentos después de ser golpeado, la chica terminó acercándose al prota preguntándole que si estaba bien, cuya cosa el protagonista un momento después despierta un poco
desconcertado preguntando que qué les había sucedido a aquellos chicos y la chica le dice que cayeron después del primer golpe. El prota dice que sí, así que había sacado todo su potencial oculto después de que le golpearan y enloqueciera completamente. Sin embargo, todo esto fue sarcasmo de la chica, pero el protagonista sale corriendo diciendo que temía que hacer algo y se marcha diciendo que iba a ver a su diosa, pero la chica le decía al prota que su teléfono se le había caído. La chica parece ser la que golpeó a aquellos chicos diciendo que el protagonista es bastante débil, incluso con la chica tuvo que salvarlo, además de que pierde su teléfono. Sin embargo, esto poco le importa. Mirando aquel teléfono, la chica se da cuenta de que era el teléfono del inframundo. Pero por otra parte, el protagonista se encontraba mirando a su diosa, diciendo que la misma estaba en su aula. Aquella chica parecía estar siendo halagada por un montón de gente, y esta gente se burlaba del protagonista debido a sus esperanzas de estar con ella, diciendo a aquella chica que este no debe confundirse, que solamente el protagonista es su asistente personal, que no le hagan reír, que como pudiera ella gustarle él. El protagonista sabía que se referían a él. Inmediatamente su diosa terminó preguntando que si ya estaba allí, agradeciéndole por el último regalo que le había dado, diciendo que aquel mes pasó volando y ya casi era su cumpleaños. Actuando bastante coqueta, esta le dice al protagonista que escuchó que Tiffany tenía un nuevo anillo, que ese día son muy populares entre las chicas, parece ser simplemente le saca dinero al prota. El protagonista tenía en mente rociarle aquel perfume que le había dado el hada violeta, pero alguien terminó atravesándose. Se trata de la chica que le había salvado el trasero anteriormente. Aquella chica parecía estar sonrojada preguntándole al prota que qué le había hecho, pero inmediatamente trató de tratarlo como de cariño, diciendo que este parecía ser bastante cruel, pero el prota pensó que había funcionado rápido, pidiéndole perdón por haberlo usado. El protagonista inmediatamente dice que Yuan Luo era su novia. Pasa el tiempo y en el hotel noche de Arce. El protagonista parecía estar con la chica que le había salvado la vida. Estos literalmente no tenían ropa, o este manga avanza bastante rápido. La chica despierta en aquel hotel preguntándose que qué le sucedió, que había pasado la noche anterior, pero ya saben, esta fue la cena del protagonista. Por lo que ya al día siguiente en los dormitorios el protagonista vuelve, diciendo a sus amigos al prota que se había ganado la lotería, diciendo literalmente a Shamush y el prota que era un locochón que hizo todo aquello a escondidas de ellos. El prota dice que no había hecho nada especial, pero sus amigos le cuentan que alguien le había visto a él y a Xiao Yui yendo al hotel. Inmediatamente el teléfono del inframundo termina sonando, se trataba del rey del inframundo, pensando el protagonista que tenía que ir debido a que aquel tipo le estaba llamando. Mientras caminaba hacia la puerta del inframundo, el protagonista decía que el rey era mejor que no llegase tarde debido a que no quería que aquel castigo se repita, pero inmediatamente mientras caminaba la chica terminó llegando a sus espaldas. La misma le preguntaba al prota que qué le había hecho la noche anterior, que estaba haciendo y que a dónde iba. Esta se encontraba acosando al protagonista de pregunta, preguntando que si acaso era una pelea de enamorados o bueno, la gente preguntaba esto. Pero el protagonista inmediatamente comenzó a correr, por lo que ya en la puerta del inframundo el protagonista estaba trabajando, recibiendo a un señor gato demonio, el cual es una variante del demonio y suele gastarle broma a los humanos. Este le dice al prota que escuchó que había llegado un nuevo portero y en efecto no había visto la cara del protagonista antes. El protagonista, después de confirmar su identidad, termina diciendo que le pague el peaje, por lo que el gato le lanza una hoja diciendo que ya sabía que tenía que pagar. Tomando aquel vino de bambú, el protagonista se preguntaba qué era eso, diciendo que aquel gato era un idiota, pero le dice que cuando esté en peligro el prota debe beberlo, que aquello debía ayudarlo. Por lo que el gato demonio marchándose le deseaba buena suerte al protagonista, pensando el prota que las deidades eran bastante extrañas. Mirando aquel sello o vino de bambú, este preguntaba que si era un arma, diciendo que hace tiempo que no tenía aquel sentimiento de paz. Alguien más termina tocando la puerta preguntando al prota que por qué habían tantos dioses ese día, diciendo que parece que ese día iba a recolectar bastante, pero no era ningún dios, se trataba de la flor fría, al cual el protagonista utilizó aquel perfume que le había dado el hada púrpura. El prota le preguntaba a esta chica que por qué estaba allí, y cerrando la puerta le decía que se fuese, que eso no era un lugar seguro y al día siguiente se lo explicaría todo en la escuela. Pero abriendo la puerta, esta le pregunta que qué le iba a explicar. Golpeando al protagonista, esta le dice que se quite de su camino. El protagonista le decía a aquella chica que debía salir, que si entraba se arrepentiría, pero detrás de él apareció el rey del inframundo preguntándole al prota que qué significaba aquel ruido, diciendo que el rey del inframundo finalmente va a
ver al protagonista cómo iba, que porque él mismo se veía tan patético. Pero parece ser el rey del inframundo se percata de la presencia de la flor fría, la cual fue la cena del protagonista la noche anterior. El protagonista dice que aquella fue vista por el rey del inframundo y ahora no podría escapar del inframundo por su culpa, diciéndole al rey del inframundo que ella solamente era una mortal y no tenía nada que ver con eso. Pero parece ser que el rey del inframundo la trata bastante bien, diciendo que era la flor fría, diciendo que tenía bastante tiempo sin verla, así que era su turno. Este le invitaba a entrar, pero esta decía que solamente estaba allí por trabajo. Esto deja atónito al protagonista debido al buen trato que le daba el rey del inframundo. Pero inmediatamente el rey del inframundo dice que esta era no es dueña de ese lugar, que era la maestra de la fuerte y hermosa convivencia del salón del magistrado, una juez fantasmal de alto nivel. El protagonista dice que no esperaba que Xiao Yu fuese la diosa terrenal, diciendo que parece que esa vez fue y no por él, preguntándole el rey del inframundo Xiao Yu que a qué iba a aquella puerta del inframundo. Esta dice que fue a recuperar el arma, diciendo que después de escuchar una explicación bastante rara del protagonista ese día por la mañana, inmediatamente el rey del inframundo termina diciendo que claro que sí, que una escoria sería eliminada por la misma Xiao Yue. Parece ser, se trata del protagonista. Por otra parte, los amigos del protagonista lo felicitaban, diciendo que él mismo había ganado la lotería con la flor fría, preguntando que qué había sucedido aquella noche en el hotel. Por lo que el prota se jactaba diciendo que aquella noche la abrumó en solamente cuestión de dar su mejor esfuerzo, diciendo que terminó después de unas 300 rondas. Y la garganta de aquella chica no pudo más y fue abrumada completamente por él, que de seguro que las piernas de Xiao Yue estarían temblando en ese momento, pero la misma estaba detrás de él. Parece ser el prota no se salvaría. Y esta le preguntaba al protagonista que si las cosas realmente habían sucedido así. El protagonista parecía estar siendo insultado por la waifu, la cual le dice al prota que ya sabía lo que había dicho a todos sin ninguna vergüenza, diciendo que tenía que eliminarlo para poder calmar el odio en su corazón. La gente pensaba que se trataba de una pareja discutiendo, diciendo que era un buen espectáculo, pero esta estaba completamente molesta y avergonzada. Esta le decía al protagonista que lo iba a eliminar, pero el prota le rogaba que no le apretase el cuello. Por otra parte, en un bosque el prota le preguntaba a la misma que qué hacía llevándolo a aquel bosque, diciendo esta con una espada en la mano que era un asqueroso humano que usó medios sucios para obligarla a ensuciar y entregar su inocencia, que incluso había cometido o esparcido rumores por todas partes, diciendo que aquella juez no le perdonaría la vida y le castigaría con pena de muerte. El protagonista se encontraba sacando aquella cosa que le dio el gato demoníaco y expulsando el líquido en él le pide perdón a la flor fría. Aquella parecía estar siendo herida, pero inmediatamente estos se dan cuenta de que aquel jarrón o copa de vino que le había dado el gato demoníaco, el protagonista sale algo saltando. Esta cosa que salió decía que finalmente era libre. La chica decía que era algo bastante malo lo que estaba sucediendo, pero el prota preguntaba qué era esa cosa. Se trataba de una bestia aterradora, pensando esta bestia que no esperaba que alguien le soltase. Aquella bestia decía que eliminaría al noveno, diciendo que sin dudas lo haría, por lo que en el inframundo el rey del inframundo parecía estar molesto, preguntándole al prota que cómo este dejó ir al infortunio en el mundo humano, diciendo el prota que qué era aquel infortunio. El rey dice que es un monstruo antiguo y tiene el poder de destruir al mundo y corre desenfrenado, y era el comienzo del caos, por lo que ahora necesitaban la unión de los últimos dioses, gritándole al protagonista, diciendo que acaso volvió a robar un tesoro terrenal, preguntando que cómo provocó aquel desastre, pero el prota dice que no robó nada, que un sujeto se lo dio en la puerta. Aquel rey del inframundo se preguntaba que qué debería hacer ahora, pero alguien se ría a sus espaldas diciendo que escuchó que uno de sus hombres se metió en un gran problema. Se trataba de la emperadora, una de las 10 emperadoras del palacio llamada Gu Yang. Esta le decía al rey del inframundo que parecía haberse vuelto bastante incompetente. El rey del inframundo parece no gustarle la presencia de esta persona, pero el prota la miraba bastante sorprendido por la gran personalidad de esta emperadora. Esta chica le decía al rey del inframundo que parece ser que quería pedirle ayuda a Xiao Yue para que le ayudara a limpiar el desastre, pero esta también le dice que esta chica es bastante dura, que por qué no va a su lado para ver cómo es. Con esto, esta termina diciendo, la waifu, que esta tenía todas sus quejas y era todo un desastre que soltó el protagonista, por lo que rechazaba terminar aquella tarea. Esta emperadora se acercaba al protagonista diciendo que parece ser el nuevo vigilante. Escuchó que el rey del inframundo lo había atrapado en ese lugar, diciendo que seguro que era un pequeño inútil o mortal que realmente no sabe
qué está pasando con la basura, pero inmediatamente el rey del inframundo salió frente a ella diciendo que no debía hablarle al prota de esa manera. El prota, bastante molesto, termina diciendo que lo haría él, que él se encargaría de todo y que no debía subestimarlo, que debían darle solamente una semana y atraparía aquel infortunio o si no recibiría su castigo. El rey le dice al protagonista que se le daría aquel trabajo, diciendo que era bien dicho, diciéndole a Xiaoye que podía ayudarle dependiendo de la situación. Sin embargo, aquella chica le pide que el protagonista no participe en esto. Aquella emperadora se acercaba al protagonista de manera provocadora, diciéndole que parece un hombre que mientras pueda completar aquel trabajo, esta le recompensaría bastante bien, pero si no lo cumplía, esta lo castigaría de manera bastante buena, literalmente, premio castigo, gente. Pero con esto, la flor fría, al igual que el rey del inframundo, parecía estar bastante molestos. El prota, tiempo más tarde, se preguntaba cómo atraparía al malo cuando solamente estaba hablando de eso, que ni siquiera podía encontrarlo en ese momento, que si acaso la flor fría lo ayudaría, debido a que la misma se negó a ayudarle, que qué debía hacer ahora, que solamente podía ser castigado. Pero inmediatamente en la escuela alguien terminó gritando que había un monstruo. Un chico apareció herido frente al protagonista preguntando a este que qué había sucedido. Y ahí es cuando nos percatamos que del monstruo que atrapó, que el protagonista soltó se encontraba frente a él. Este le decía al protagonista que ahí estaba, que dónde estaba la chica del inframundo con la que este estaba, diciendo que todos estos son del inframundo y todos eran sus enemigos. Pero el prota lo decía, le apuntaba con el token diciendo que este debía desquitarse con él y no hacerle daño a los inocentes. Mientras el prota decía esto, el monstruo lanzó un ataque, el cual fue atajado por el amigo del protagonista, el cual le salvó la vida, pero fue herido a cambio. Este chico decía que el monstruo era bastante rápido y aterrador, pero el prota solamente estaba preocupado por su compañero. Aquel amigo preocupado por el protagonista le decía que se diese prisa debido a que no podría vencer a aquel monstruo, que debía llamar a la policía por ellos. Pero el prota, sorprendido, le decía a este hermano John que este dio su vida para salvarlo, diciendo que obviamente todo era su culpa y era un inútil. Este lloraba por todos sus compañeros caídos, diciendo que no podía decir nada y no podía hacer nada, diciendo que había metido a todo el mundo en problemas. Pero alguien desde una ventana alta le decía al monstruo que era un atrevido, que cómo se atreve a hacer eso, que debía irse rápido o de lo contrario sería eliminado. Y el monstruo, bastante molesto, preguntaba que quién era esta persona, diciendo que era una locura, que aquella persona debía bajar allí y lo enviaría a los cielos con sus garras. Inmediatamente al lado del monstruo cayó un trueno, sorprendiéndolo. Se trataba de aquella persona misteriosa, la cual le decía al demonio que se fuera. Inmediatamente que el monstruo terminó marchándose, diciendo que había muchos maestros del inframundo entre estos y los dejaría en paz. Por otra parte, el protagonista terminó tiempo más tarde en las puertas del inframundo, diciendo que lo que pasó durante el día causó bastantes problemas, incluso el monstruo había escapado, que quería disculparse con el rey del infierno y ser castigado. Sin embargo, se preguntaba que quién era aquel hombre misterioso en la escuela, debido a que parecía muy poderoso, que si también era el del inframundo. Recordando el ataque que le habían hecho a aquel monstruo, dice que eso significa que el infortunio le temía a los dioses y siempre que pueda obtener los accesorios de los dioses podría someterlo. Alguien terminó tocando la puerta, pensando el protagonista que podría obtener algo bueno. Se trataba de la dama dragón, preguntando el prota que qué le había dado en aquel accesorio. Esta dice que es un caramelo feliz y es muy fácil de usar, que le hace feliz cuando todo el día, o todo el día le hace feliz cuando está triste. También consiguió unas campanas de viento de Don Feng, al igual que un sombrero con mucho estilo para hacer muchas amistades. Pero el prota decía que todos aquellos accesorios eran inútiles, y después de un rato alguien terminó llegando. Se trataba del gato demonio, el cual le decía al protagonista que tenía que pasar. El protagonista parecía estar molesto con este gato demonio, diciendo que le hizo dejar salir al infortunio afuera del mundo. Pero aquel gato le decía al protagonista que cómo podía culparle por eso, que todo es porque el prota es demasiado débil y por eso estaba en esa situación, que porque este era el culpable, no poder atrapar al infortunio. El prota le decía que simplemente no, que definitivamente lo recuperaría para que lo vea, pero que el gato le decía que le dejase entrar, que tenía cosas que hacer. El protagonista terminó dejándolo pasar, diciendo que no vuelva a hacer bromas. Pero inmediatamente después de confirmar la identidad al teléfono, le dice el protagonista que había un error en la misma. Después de un rato alguien terminó tocando, parece ser el prota, no se dio cuenta del error de identidad. La persona que ahora quería entrar se trataba de Nesha, el joven dios de la guerra, y tenía un gran poder de combate y era un joven dios genio. Este dios le rogaba al protagonista que le dejase pasar, sin embargo él mismo se preguntaba que por qué él mismo se veía tan miserable.
El protagonista le pregunta que si este no es el dios de la guerra, porque por qué tenía la cara tan triste. Pero él mismo llorando dice que encontró un hada para ser su novia y ella estaba muy insatisfecha con el regalo que le dio por su cumpleaños recientemente y quería romper con él, diciendo que sus padres no creían que las peleas fuesen prometedoras, así que le hicieron hacer el examen del servicio civil y tuvo una gran pelea con su familia y le echaron. El prota le dice que era horrible, llorando le dice que le entendía que no se dio cuenta de que los dioses estaban en el mismo barco que los humanos, diciendo que los chicos tienen que pasar por dificultades para defenderse, diciéndole a este que tomase el caramelo para que le ayude el caramelo de la felicidad. Aquel chico le agradecía al protagonista por aquel consuelo, y después de comer aquel caramelo parecía estar bastante feliz y animado, gritando que no le importaba para nada a los funcionarios ni las novias, que no le importaba que era Nesha, el dios de la guerra, pensando el protagonista que parecía que aquel caramelo sí hacía feliz a la gente. Aquel dios Nesha termina preguntándole al protagonista que por qué se veía tan triste, que qué le preocupaba, pero el prota le dice que eran algunos problemas personales. Este dice que por su culpa había visto a su propia incompetencia y debilidad, por lo que aquel dios Nesha le dice al prota que era una buena persona y también conocía su angustia, diciendo que había escuchado hablar del protagonista y es el que accidentalmente dejó al infortunio. El protagonista pensaba que entre los dioses se había hecho bastante famoso, pero aquel dios Nesha termina diciendo que le deje ayudarle, que tenía algo para él. Este decía que con aquel regalo podría lidiar con aquel infortunio como un pan comido. Pero por otra parte, en el piso 18 del Tártaro, el gato que se había infiltrado termina diciendo que nunca pensó que sería tan fácil para él llegar allí. Este parecía estar frente a una gran bestia, la cual estaba encarcelada en el Tártaro, diciendo que el último monstruo encarcelado en el piso 18 del inframundo y que una vez que lo libere su misión estaría completa, diciendo que aquel guardián era demasiado fácil de engañar. Lo que el protagonista le habían regalado se trataba de un lazo de Shan Shan Shuo, el cual tiene dos funciones, es buscar y atar, y ni siquiera los dioses pueden escapar una vez que estén atados con ella. Este recordaba lo que aquel dios le dijo, que entonces esperarían las buenas noticias de la victoria del protagonista. El prota se preguntaba que si realmente era aquella soga tan poderosa, diciendo que parecía ser un trozo de cuerda normal. Pero inmediatamente detrás de él terminó apareciendo la waifu Flor Fría, la cual le preguntaba al prota que por qué hablaba para sí mismo, diciendo que se detuviese debido a que quería hablar con él. El protagonista, bastante asustado, terminó lanzando la cuerda hacia ella sin darse cuenta, provocando que la misma sea amarrada en un estilo de bondage. El protagonista parecía estar bastante ansioso mirando la amarrada, diciendo que la misma no podía alejarse de él, diciendo que estaba contenta de que la misma estuviese allí, pero la chica le preguntaba qué quería hacerle. El protagonista le decía de manera seria que tenía algo que hacer bastante importante, que luego de que resolviese sus problemas iría a ella y le enfrentaría. Y tomando la soga, soltándolo, le dice que la veía la próxima vez, pero la chica sonrojada pensaba que el prota era un idiota. El protagonista decía que pronto oscurecería, diciéndole a aquella cuerda que le ayude a encontrar la ubicación del infortunio. Inmediatamente el protagonista terminó encontrándose con aquella bestia, preguntando a la bestia que si no era la basura mortal, que cómo se atreve a ir allí, que si acaso quería perder la vida. Pero el prota le gritaba a esta bestia que fue su error dejarle salir, diciéndole que el protagonista era el guardián del inframundo y lo atraparía él mismo. La bestia se lanzó hacia el protagonista, por lo que la cuerda, literalmente recibió el mandato por parte del prota. Parece ser era demasiado tarde debido a que las garras de aquella bestia estaban a punto de eliminarlo. Inmediatamente frente al protagonista terminó cayendo un rayo, provocando así que aquella bestia se asuste. Se trataba de la waifu, la cual le pregunta al monstruo que cómo se atreve, diciendo que es la jueza de la prefectura de Shangli Shui, diciendo que esta debía rendirse si sabía lo que le convenía. El protagonista con esto termina entendiendo de que aquella palabra persona misteriosa se trataba de la chica, diciendo esta que no estaba tratando de ayudar al protagonista, que solamente era una juez del inframundo que no puede quedarse sentada mientras la gente sufre, por lo que tenía en mente acabar con eso en un solo disparo. Esta terminó lanzando un trueno celestial a aquella bestia, diciendo el prota que fue bastante asombroso aquel ataque, pero inmediatamente la chica terminó siendo tomada por aquella bestia, y el infortunio le decía a la waifu que parece ser que la misma no se había dado cuenta de algo, diciendo así él mismo que se había vuelto mucho más fuerte. Este cuenta que su miserable clan son las bestias Jin, y en el momento de la noche ahí es cuando se vuelven más fuertes, y el poder definitivo para destruir el mundo se les otorga, diciendo aquel infortunio que dónde estaba el verdadero juez o rey del fantasma de Shang-Kui, que cómo es que ahora todos son niños pequeños como ella, que todavía parecían querer atraparle siendo tan débiles. El protagonista pregunta que como que les llaman niñitos, diciendo que debía mirar bien al guardián del inframundo.
miedo. La waifu con esto parecía estar preocupada por el protagonista, diciendo que no se haga el tonto, que debía correr por su vida. Pero el prota dice que en esa oportunidad no lo haría de nuevo, por lo que ordena a la soga que atrape a aquella bestia. El monstruo le decía al protagonista que no malgastase su esfuerzo y tiempo, que no puede seguir su ritmo a aquella cuerda, pero parece ser el prota terminó atrapando fue la waifu, preguntándole el prota que si acaso era estúpido, diciendo que quién dijo que lo atraparía él. La chica terminó siendo arrebatada de las garras del monstruo, diciendo el prota que su plan de rescate había funcionado, pero la chica en sus brazos parecía estar bastante sonrojada. Pero el monstruo, bastante sorprendido, decía que qué pasaba, que el prota todavía no tenía una forma de deshacerse de él. Pero el protagonista, teniendo a aquella chica en su brazo, estando sonrojada, la chica le dice al monstruo del protagonista que donde estaba el otro extremo en la cuerda. Parece ser la misma estaba enredada en la pierna de aquella bestia. Inmediatamente aquella bestia terminó siendo atrapada por la cuerda, diciéndole al prota que no podría escapar. Aquella bestia parecía liberar poder, diciéndole al protagonista que era inútil, que si acaso no se lo había dicho. Y estirando la cuerda, esta le decía al protagonista que se estaba haciendo más fuerte y era solamente cuestión de tiempo antes de que se libere de aquella pequeña cuerda. El protagonista parecía estar bastante sorprendido y preocupado, diciendo que era verdad lo que dice, que la cuerda Shan Xian Shuo solamente se estaba soltando. Por lo que la waifu le dice al protagonista que si tenía algo extremadamente caliente o fuego, de verdad podría contener su poder y controlarlo. Bajándose los pantalones, el protagonista le pregunta a la chica que por qué no se lo había dicho antes, pero la chica le dice que era un locochón, que por qué se quitaba los pantalones de allí. Y ahí es cuando nos cuentan que un caballero siempre está a gusto consigo mismo o sus atributos. La chica miraba sorprendida, o bueno, intimidada, tartamudeando, decía que si acaso no lo habían hecho ya, que aquel día hicieron eso y el protagonista ya no era inútil. Pero el prota simplemente lleno de confianza le decía que observase bien. El monstruo preguntaba al prota que qué tenía en mente hacer. E inmediatamente terminó siendo orinado por el protagonista. De esa manera aquella bestia terminó encogiéndose. Y ya con la misma, en una pequeña bola, el protagonista decía que funcionó. Momentos después el protagonista tomó a la chica en sus brazos preguntando a esta que por qué le carga, pero el prota le dice que no sea valiente, que estaba herida por el monstruo y le llevaría de vuelta. La waifu le pregunta al protagonista que por qué su orina sigue funcionando en aquellos casos, que cuando ya no era, o sea que ya había perdido el virgo y todavía seguía funcionando para aquellas cosas locas. Pero el prota dice que en realidad aquel día en el hotel no hizo nada, diciendo que estaba bastante nervioso y no hizo nada, y que solamente se lo dijo a sus compañeros para salvar las apariencias, pidiéndole disculpa a la waifu, la cual termina bastante feliz debido a que el prota no le quitó su inocencia. Después de un rato de charla, mientras el protagonista la tenía en los hombros, o bueno, en los brazos, terminó cayendo, preocupando hacia la waifu, la cual preguntaba que qué le sucedía, que por qué se cayó de repente, que si acaso se había hecho daño. Pero el protagonista había caído dormido. Este hablaba dormido, diciéndole a la fría que no tuviese miedo, que la salvaría, diciendo que el infortunio comía personas y él la salvaría de aquella bestia. Y aquellas palabras parecían gustarle bastante a la jueza del infierno, la cual parecía estar enamorándose en realidad del protagonista. Esta parecía acercarse al prota a punto de darle un beso, agradeciéndole por haberle salvado la vida. Pero que antes que esta le diese aquel beso, el protagonista terminó despertando, dejándola un poco apenada. Mientras esta estaba enojada debido a que no le pudo dar el beso, el protagonista decía que fue horrible su sueño, que en su sueño el monstruo abrió su boca ensangrentada y se acercó a él. Y mirando la soga, el protagonista dice que era extraño que el infortunio no se había movido después de que le orinó encima, que no había perdido la vida, diciendo que solamente quería atraparlo. Este ordenó a la soga que soltase el infortunio, pero la chica decía que era peligroso. Después de soltarle, parece ser que aquel infortunio se convirtió en una waifu. Pero no nos dejan ver esta imagen por censura Chan, diciendo el protagonista que qué demonios, que dónde estaba el infortunio que había atrapado en la soga. Por lo que en algún lugar del inframundo, el falso gato demoníaco termina diciendo que había abierto la prisión de la bestia malvada del piso 18 y tan pronto como llegue el momento el plan podía comenzar. Parece ser esto hacía bastante feliz al líder de aquel gato demonio falso, el cual le agradecía el gato demonio falso a su líder llamado Yang Wang. Por otra parte, la waifu o el infortunio el cual se había convertido el waifu parecía estar llorando, diciendo esta que le había dicho que era un infortunio y las personas le deberían tener miedo. Por el protagonista literalmente estaba sonrojado sangrando, preguntando que si acaso es un infortunio, que cómo era tan terrible, pero la waifu estaba diciendo que terrible era su trasero, que cuánto más tiempo iba a mirarla el protagonista sin ropa.
Aquel infortunio parecía estar llorando, diciendo que los mortales le estaban intimidando otra vez. Pero el protagonista le preguntaba que si no era este el legendario infortunio que destruyó el inframundo y el mundo. El protagonista le pregunta a la flor fría qué debería hacer, diciendo que aquel infortunio era diferente de lo que imaginaban, diciendo esta que lo deja salir es lo que lo atrapa. Bueno, todo dependía del protagonista. Aquel infortunio, el cual fue censurado por Censura-chan, termina diciéndole al protagonista que en ese momento fue bastante valiente, aunque le hiciera pija encima le gustaba al protagonista. Inmediatamente este le dio un beso al protagonista diciendo que le seguiría a partir de ese entonces, que no le abandonase. Pero bueno mi gente, así como estaremos dejando esta primera parte de Xiao Internet World Webtoon. Si quieres verte la segunda parte y como el protagonista conquista muchas más waifus, suscríbete y activa la campanita, ya que esta historia se está colocando muy buena, aunque me costó muchísimo resumirla. Creo que me quedó un poco mal para mi gusto, pero ahora sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.